noches, mi nombre es Marco Fernández, soy un terapeuta con certificación internacional en cannabis medicinal. Es la segunda vez que trabajo con el equipo de Educam, con Gaby. Muchísimas gracias por la oportunidad, siempre es un gusto colaborar con ustedes. No sé cómo viene el tema de la pantalla, dice el THC como puerta de entrada. A ver, mi especialidad es en cannabis medicinal. Tengo más de 10 años. Siempre cuento la anécdota de que yo fui diagnosticado con una epilepsia mioclónica refractaria y bueno, no había forma de curármela hasta que conocí el aceite de cannabis, y de esto hace mucho tiempo, y hoy en día me ha tocado asistir a muchísimos cursos. He trabajado con gente muy importante en el mundo del cannabis medicinal, y hace muy poco nos encontramos con Gaby, que tiene más de 2 años, y coincidimos tuvimos un punto de encuentro que se llama, para mí, la molécula de Dios, que es el THC. Me encantaría comenzar tratando de interactuar con ustedes, porque si no es un monólogo y se torna un poco aburrido. La pregunta la formulé la vez pasada, pero la podría volver a formular como para que vayamos entrando en calor con el tema del cannabis medicinal. ¿Alguna persona que me diga por qué cree puntualmente que funciona el cannabis en el organismo? ¿Por qué repara? ¿Por qué? Porque tenemos receptores endocannabinoides. No alcanzo a escucharte. Porque tenemos receptores endocannabinoides. ¿No? Ya está, ¿todos familiarizados con los receptores endocannabinoides? ¿Conocemos el paso antes de conocerlo? A ver, ¿Por qué somos receptores? a ver. El cannabis es posiblemente la planta más estudiada, denigrada, consumida, adorada, venerada, maldecida. El cannabis es una planta maestra que tiene muchísimos componentes, y el más importante, y el que nos reúne, me imagino que a todos aquí, es el delta 9 tetrahidrocannabinol, que es el THC. Resulta que en el año 1964 un científico israelí de apellido Mechoulam dijo: ¿por qué tanta gente consume? Se hizo la pregunta. Dijo: debemos tener algún tipo de receptores o algo para que esto. Entonces se puso a estudiar al cuerpo humano y cómo reaccionaba, y encontró que había una molécula que el ser humano produce de manera endógena, que se acopla perfectamente a un número de receptores, y decidió llamarlos receptores cannabinoides. Ahora, estos receptores cannabinoides funcionan con un cannabis endógeno que recibe el nombre de anandamida. ¿Cómo funciona todo este sistema? El ser humano produce una anandamida y produce 4 endocannabinoides más, pero vamos a concentrarnos en la anandamida. Esta anandamida es una molécula que se une a unos receptores que están en el cerebro y en el sistema inmunológico, y produce una reacción en cadena procurando el equilibrio del cuerpo humano. ¿De qué manera? Activa un sistema endocannabinoide que es un sistema de mensajería y señalización celular. Lo que busca el sistema endocannabinoide y la anandamida y todos los componentes es que el cuerpo humano esté en equilibrio. Solamente busca el equilibrio. Y descubrió también que esta molécula llamada THC era la que más se parecía a la anandamida. Por ende, hoy en día está completamente comprobado que el 90% de las enfermedades, según un médico famoso en Estados Unidos de nombre Etan Russo, está comprobado que el 90% de las enfermedades obedecen a una deficiencia endocannabinoide clínica. ¿Qué nos quiere decir con esto?
que la falta de endocannabinoides, en este caso los que producimos nosotros como la anandamida, comienzan a escasear en el cuerpo humano los receptores que están creados para recibirla y provocar el equilibrio. Esos receptores se quedan huérfanos porque la anandamida no es suficiente ni en calidad ni en cantidad. Por ende, un receptor huérfano no promueve el equilibrio, sino el desequilibrio, y cualquier organismo en desequilibrio es proclive a una enfermedad. Ahora vos decimos, ¿pero por qué no tengo anandamida? Si todos los seres humanos producimos anandamida. Bueno, ese es el factor, ese es el punto clave. La anandamida es una de las moléculas más frágiles del organismo, porque depende el 90% de las emociones humanas. Todas las emociones humanas negativas la degradan. Tristeza, rencor, bronca, frustración, estrés. Todo lo que nos pasa todos los días a todos nosotros, ¿no? Todos tenemos bronca, todos tuvimos un mal día, todos tenemos estrés, todos tenemos problemas. Entonces, cada ser humano tiene una cantidad determinada de anandamida. Si tiene muchísimos problemas y muchísimas emociones negativas, su anandamida desaparece, no por completo, pero casi por completo. Sus receptores quedan huérfanos y su organismo queda en desequilibrio. Ahora, ¿dónde entra a tallar el cannabis? Muchas de las moléculas de la planta son idénticas a la anandamida, pero la más parecida es el THC. Por eso es lo que yo siempre digo, que cuando una formulación terapéutica para curar cualquier tipo de enfermedad no tenga THC, lo más probable es que no sea muy efectiva, porque el THC es casi se acciona a un mecanismo de mimetismo. El THC es el que abre los receptores. Vieron que les dije que mejor un diálogo, porque si no yo arranco y me voy y comienzo a decir nombres raros. ¿Alguna pregunta? Cualquier pregunta. ¿Hay un estudio que diga cuáles son las dosis de THC ya más o menos estipuladas, que no sería un exceso ni un bastante en el cuerpo? A ver, hablando puntualmente de la molécula de THC, ¿no? Hasta el día de hoy todavía no se ha documentado ninguna muerte por sobredosis de consumo de cannabis. Si soy completamente honesto, hoy en día no creo que alguien tenga exactamente el porcentaje de THC que se necesita en una formulación. Lo que sí está claro es que tiene que tener THC y en una cantidad por lo menos aceptable, porque si no lo puedes usar para tu ensalada el aceite. Sin THC no se abre el receptor, los receptores no caminan y no funcionan. O sea, esas formulaciones basadas solamente en CBD y eso, para mí son inocuas. Quería contar una experiencia, no preguntarte, pero sí decirte y contarte que a partir de que yo empecé a consumir el cannabis, mi vida cambió radicalmente porque dejé de tomar medicación psiquiátrica, que tenía que tomar una a la mañana para levantarme, una a la tarde para caminar y una a la noche para dormir. ¿Con qué tipo de medicación estaba? ¿Qué nombre? Estaba clonazepam, una... Amitriptilina, esas cosas raras. Sí, tomaba varias. Y la verdad que no me hicieron nada bien. O sea, lo único que me hacían era quedarme como en pausa, tipo, quédate tranquila, no molestás y está todo bien. Ese es un punto, me encanta porque es un punto que iba a abordar yo en su momento, pero bueno, me puedo adelantar, ¿no? Vale adelantarse. Después de muchísimos años de trabajar con la planta, nunca me había atrevido a probarla, ¿no? Yo siempre cuento la anécdota de que yo sabía mucho sobre la planta y una persona una vez me preguntó, ¿y alguna vez fumaste? Yo voy a cumplir 58 años y no fumé hasta los 56, creo, y durante los 56 fui el principal detractor de los drogadictos. Yo le decía, drogadicto, tu vida es una... Y la gente me miraba con un amor infinito. Yo le seguía diciendo, eso es un drogadicto. Y nunca se desarrolló, que es la parte donde quiero entrar,
nunca desarrollé empatía. Hace aproximadamente 2 años que fumo, o 1 año y medio, y les juro por mi vida, por mis hijos, que soy una persona, me siento una persona muchísimo mejor. Y ese es un punto que quería tocar ahora. Ustedes saben que tengo varios temas por tocar. El THC y tal, el THC y tal, el THC y la manera como modula muchísimas partes de nuestro cerebro. Pero voy a hablar de una que es la que a mí me parece más interesante. El THC y la empatía. Familiarizados todos con el concepto de empatía, ¿verdad? Eso creía. ¿Qué es ser empático? ¿Cuál es su nombre? ¿El mío? Lorena. Lorena. ¿Qué pienso yo por empatía? ¿Qué es para vos la empatía? Mira, te lo puedo decir claramente. Es ponerme realmente en el lugar de la otra persona y padecerlo como lo padecería esa persona. Porque hoy yo te puedo contar mi experiencia y todos van a decir, oh, no, ponete realmente en mi lugar como si lo estuvieras viviendo a través de mí para saber realmente lo que me pasó, cómo lo sentí. Porque el hecho de que uno minimice el dolor del otro, eso ya deja de ser empatía. Sentí el dolor como lo siente el otro. El dolor, la alegría o lo que sea, no importa qué te haga feliz. Si eso te hace feliz, es por ahí, es ahí donde tenés que ir. Entonces, sentir lo que siente el otro es ponerse realmente en los zapatos, pasar por esa situación, sentir lo que estás sintiendo en ese momento. Clarísimo. Para poder saber. Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Después de que hemos escuchado a Lorena, que nos ha contado casi como el corazón en la mano, porque lo he sentido, el tema de la empatía, ¿cuántas personas se atreverían a levantar la mano? ¿Qué estoy haciendo? Estoy intentando dar una conferencia hasta que apareciste vos. Estoy tratando de desmitificar el THC. Lo que pasa es que tenemos un... ¿Cuántas personas, después de haber escuchado a Lorena, tendrían el coraje de levantar la mano y decir que son empáticos? Récord mundial. ¿En qué? ¿Tu nombre? Mi nombre es Franco. Franco, en un breve periodo de tiempo, ¿por qué te consideras empático? Porque venimos del mismo barrio y pasamos cosas parecidas pero en distintas épocas. Y la empatía la sentí siempre fui callejero, así que no se me va a ir nunca eso. Me encanta. Son cosas que van de la mano. ¿Tu nombre es? ¿Es suyo? Judy, levantaste la mano. ¿Te consideras una persona empática? Sí. Sí. Sí, me gusta escuchar a la gente, me gusta ver si a través de lo que escucho puedo colaborar. Ok, yo voy a hacer una pregunta y quiero que sea la persona que me conteste al azar sea lo más honesta posible. ¿Cuántas personas de aquí, cuando van en el metro o cuando van en el transporte público, cuántas personas de ustedes hablan o buscan una conversación? ¿De verdad? Sí. No tengo problema de que pase algo, si ocurre algo que derive en una conversación, yo estoy abierto a eso. No, pero te has dado cuenta que eres el único que levantaste la mano. Entonces, pero ¿a qué quiero ir con esto? El ser humano tiene... Por favor, la persona que se sienta con deseos de interrumpirme y hacer, por favor, adelante, porque si no le chapo el micrófono y ya no paro. Existe un órgano que es el responsable
de que el ser humano haya aprendido a sobrevivir. En el cerebro tenemos un botoncito chiquitito que se llama amígdala. ¿Cuántas personas saben cuál es la función de no de las amígdalas, sino de la amígdala? Realmente está relacionado con el miedo o el peligro. la amígdala está directamente relacionada con el miedo, con el peligro, con la intención de huir. ¿Por qué? La amígdala te dice, eso es peligro, le avisa al cerebro y el cerebro comienza con todo un proceso de estrés, huida, gluconeogénesis, se transforma todo el ser humano. Pero todo comienza con la amígdala es la que te dice, ahí hay peligro. Entonces, esa amígdala funciona en todos y cada uno de nosotros, cuando por ejemplo vemos a un tipo... ¿Es como la adrenalina? ¿No tiene que ver con la adrenalina? Va con la adrenalina. Ahora, yo pregunto algo. Suponiendo que tengamos visiones en dos mundos diferentes, y cuando digo dos mundos diferentes, me refiero a estatus sociales diferentes, quieras o no. Sí, totalmente. ¿Sí? Donde uno tuvo vivencias en uno y en otro. Esos miedos son diferentes al resto. Totalmente. Digo, es una combinación donde pueda que si una persona se me acerca, porque yo vivía en zona sur, se me acerca, sé que me quiere robar, o dependiendo de cómo se acerque o cómo esté vestido, y de repente me encuentro en zona norte con la misma persona, pero teniendo la calle, si se quiere, de zona sur, no por sectorizar, pero es una realidad, digo. Cuando tenemos esas combinaciones de ambas, ¿cómo funciona esto? La amígdala funciona exactamente igual siempre. La amígdala te va a decir, ojo, ¿Se no potencia? hay gente que tiene cara sospechosa donde estés, no hay gente que la miras y te cae mal de entrada, no hay gente que dices... Bueno, la amígdala es responsable de la intuición, pero la amígdala sola es la que nos dice, ojo, eso es sospechoso, ojo, eso es peligroso. Adivinen qué hace el THC con uno de los órganos más importantes para la supervivencia del ser humano, que ha costado millones de años de evolución. Ustedes no tienen idea lo complejo que es la respuesta de huida o de estrés. ¿No se imaginan? Para que tengan más o menos una idea, si yo veo un león a 10 metros, automáticamente mi amígdala le dice a mi cerebro que genera una hormona que se llama cortisol. Esa hormona genera un proceso que se llama gluconeogénesis. ¿Qué hace? Automáticamente le apaga el suministro de sangre, le corta el suministro de sangre a absolutamente todos los órganos que en ese momento no considera vitales para la huida, y concentra toda la sangre en el fémur, en el cuádriceps para correr, o en los brazos para pelear. El proceso del estrés es súper complejo, pero se inicia con la amígdala. Adivinen qué hace el THC con la amígdala. Le dice, mamita, vení. Mamita, no, pero yo de mí depende la NASA. Vení, NASA, vení, siéntate acá. Está todo bien, maestra, acá mando yo. No, pero pará. Y ese que tiene cara sospechoso, ese debe ser un gran tipo. Pero vos tenés ese estigma. Debe ser un tipo de primera. ¿Cuánta gente dejamos de conocer solamente porque la miramos y tiene portación de rostro? Claro. O tiene una actitud. Bueno, el THC, a la cual yo denomino la molécula de Dios, que mi esposa siempre se burla de mí. Sí, vos. El THC, que aparece en una plantita que solamente se le echa un poquito de agüita y recibe un poquito de sol. Esa plantita ha desarrollado una molécula que se llama delta 9 tetrahidrocannabinol, que no solamente es capaz de hacer eso con la amígdala, a la unidad de procesamiento de huida, de supervivencia más compleja, ya decir, siéntate ahí, sino que hace lo mismo con casi todo nuestro cerebro. Tiene el descaro
de secuestrar la unidad de procesamiento de memoria más intrínseca y compleja del universo que se encuentra en el hipocampo. La memoria. Hace lo que le da la gana con la memoria, el THC. ¿Sabes por qué? Porque le dice, vení, vos querés disfrutar. Para disfrutar tenés que olvidarte de tu estúpido pasado, que te está rompiendo la cabeza, ¿verdad? Porque ¿cuántos de los acá presentes, cuánto tiempo le dedicamos a nuestro pasado? ¿Cuántos de ustedes utilizan la palabra o la frase, si yo hubiera? Si yo hubiera, no hay si yo hubiera. Vivimos en el presente. Y el THC, la molécula más satanizada del planeta, se encarga de secuestrar a la unidad de procesamiento de memoria más compleja del universo. Se llama proteasoma y de ella depende la memoria. La secuestra, le dice, vení, sentate ahí con la amígdala, que acá mando yo. Nuevamente, esa molécula que le pusieron un poquito de agüita y un poquito de sol. Después agarra y decide irse y atacar a la glándula pineal, la cual tiene que ser dimetiltriptofano, no, va y le dice vení, y le altera el ritmo del sueño, porque de la glándula pineal se segrega la melatonina, que es indispensable para dormir. No solamente hace eso con la glándula pineal, hace eso con quien le da la gana. Entonces, ¿a dónde quiero ir y a dónde es que quiero enfocarme? Es que deberíamos comenzar a tener una opinión muchísimo más abierta y muchísimo más tolerante a posiblemente una molécula que viene evolucionando. Ojo con esta parte, porque esta parte es interesantísima. La molécula viene evolucionando a la par del ser humano. Hay un libro que se llama La coevolución del cannabis y el ser humano. Han coevolucionado durante millones de años, como esta planta apareció ahora recién en un indoor en Buenos Aires. No, esta viene con nosotros. Y es tanta la relación que tenemos con la planta que hemos aprendido a desarrollar un sistema endocannabinoide para poder seguir coexistiendo con la planta. El tema es fascinante, el tema es infinito, pero mi intención es básicamente que desmitifiquemos, quitémosle un poco esta cosa de droga, drogadicto, adicciones. Hay que comenzar a ampliar nuestra mente. Yo les voy a contar. Allá atrás se encuentra mi hijo, Xavier, al cual hemos tenido una relación. Yo pensé que tenía una relación con él hace 15 años y me di cuenta que no lo conocía. Hoy fumamos juntos. Hoy conozco a mi hijo. Hoy no soy enemigo de mi hijo. El cannabis es un expansor de conciencia, el cannabis es un promotor del amor, el cannabis es un conector, el cannabis es el gran conector que todos hemos perdido. El THC es ese gran conector que todos hemos perdido. Salimos a la calle y todos somos desconocidos. Salimos a la calle y todos tenemos miedo del otro. Salimos a la calle a cuidarnos de la gente. ¿Qué nos pasó? ¿En qué momento nos desconectamos del amor? ¿En qué momento dejamos de ser hermanos? ¿En qué momento dejamos de ser amigos? ¿No? Entonces, un poco mi acercamiento hoy en día a la planta, que también tiene 1 millón de propiedades medicinales, antitumorales, antieméticas. Es una planta fascinante, pero creo que la molécula del delta 9 tetrahidrocannabinol es una molécula que, si creen en Dios o en quien crean, yo creo que no la han puesto en este planeta de casualidad. Yo creo que está aquí por algo.
Y creo que los seres humanos todavía no nos hemos dado cuenta de la importancia y el por qué está esa planta en nuestras vidas. Les hablaba un poco de Xavier, que hoy es su cumpleaños. Xavi, feliz cumpleaños. Hasta aquí llegué en cuanto... No, hasta aquí llegué no, pero me encantaría que alguien me quiera preguntar algo, que alguien me contradiga o que alguien opine. Una pregunta. ¿Por qué, aunque el THC produzca todo eso, por qué tantas personas que tienen mucho THC en su cuerpo siguen siendo tan jedes y siguen siendo tan odiadores hacia un otro? Wow. Gaby, ¿la vas a responder vos? Estas personas de las cuales me da... ¿Cuál es su nombre, perdón? Pablo, querido. Pregunta técnica. Estas personas, estos haters que mencionas, ¿fuman mucho? ¿Ellos son muchos de los cuales me hablan? ¿O es particularmente un par de personas que...? Mucho. En la comunidad canábica hay mucho odio, hay mucho ego exacerbado. Y consumen todo el tiempo. Hay mucho ego. Qué raro porque una de las cosas que más me atraen de la molécula es el hecho de que pulveriza el ego, tritura tu yo. Yo, por ejemplo, toda mi vida he sido una persona dominante. Y hasta hace no mucho me jactaba de ser un dominator. Pobre pelotudo. ¿Dominator de qué? ¿Qué te crees? ¿A quién le ganaste? O sea, porque sos un poco más grande, más fuerte, o sabes un poco más de cosas, o levantás la voz. O sea, ¿dominar? O sea, ¿por qué tenemos que dominarnos? ¿Por qué hay gente que es dominada? ¿Y por qué hay dominadores? ¿Por qué? Yo no recuerdo que, no me parece que seamos una raza destinada a que haya una cúpula. Bueno, obviamente hoy en día somos eso. Pero me parece increíble que me hables de egos en la comunidad canábica, pero deben ir por otro lado esos egos, deben ir por el tema también de quién hace mejor, económico, quién cultiva mejor, no sé, me parece increíble. Y me sorprende muchísimo, no conozco muchísima gente, o sea, no conozco mucha gente que fuma, pero conozco a un grupo importante de gente que fuma, incluyéndome a mí mismo, y creo que la palabra haters, ¿será que me falta conocer más a la comunidad también de repente? Pero no, me cuesta un poco responderte porque hasta ahora todo lo que he visto ha sido bastante... A lo que es hoy en día empresarialmente... O sea, si vos te querés armar una ONG o algo y no sos nadie, no tenés plata, no tenés banca, te van a cerrar todas las puertas. Capaz se estaba refiriendo un poco a eso. Mira, eso ya sería un enfoque un poco más empresarial. Que quieren la torta para ellos, no quieren compartir el pastel. Me imagino, bueno, ahí aparece finalmente lo que es el ser humano, ¿no? Que me da muchísima lástima, porque creo que el ser humano, creo que nos dieron dos brazos. Creo que nos enseñaron a abrazar también, ¿no? Creo que el ser humano debería volver a eso, debería volver al contacto, deberíamos querernos un poco más. Hay que tener empatía. Básicamente, deberíamos fumar más. Yo he sido no me canso de repetirlo, he sido el principal detractor de la planta. Qué equivocado estaba. Hoy en día me encuentro con amigos que me dicen, loco, ¿te diste cuenta de lo que te perdiste? Le digo, no sé si me di cuenta de lo que me perdí, lo que sí me arrepiento es de haberlos tratado a ustedes con tanta falta de respeto. Es una falta de respeto. La persona que quiera consumir, la quiere fumar, la persona que quiera hacer, es su vida y tiene todo el derecho a hacerlo. Eso también, por ejemplo, lo he aprendido. A mí me ha hecho una persona más tolerante el THC. Era una persona un poco más intolerante. Me ha hecho un poco más empático. Siendo yo una persona empática, me ha hecho más empático.
Creo que en mi caso todo ha sido crecimiento, todo ha sido evolución, en mi caso. Y si algunos de ustedes en su casa no son mal vistos, o tienen hijos que fuman, o tienen amigos que fuman, mira, yo creo que habría que abrir un poco más el corazón. Habría que escuchar con los oídos del corazón, no con los oídos de la mente. A veces ser tan racional. A mí me da risa un poco eso que decimos que somos los únicos seres racionales en el planeta. A mí me parece que somos un virus, ¿no? Que nos vamos a comer este planeta y vamos a ir a buscar otro y así vamos a tratar de ir llegando. Pero bueno, no tengo ninguna doctrina, no tengo ninguna ideología, no defiendo absolutamente nada. Como siempre digo, yo hace muchos años no me siento ni preso ni enfermo, y cuando digo preso no digo físicamente, sino mentalmente. No pertenezco a ninguna ideología, no tengo ningún gurú, no creo en nadie, creo en mí, creo en mis capacidades, tratar de aprovechar al máximo las herramientas que me ha dado la vida. Pero sí creo que el mundo puede mejorar, sí creo que el mundo puede ser mejor, y sí creo que el THC realmente hoy en día, yo creo que el THC, si creen en Dios, como le dije, o como crean en quien crean, yo creo que esa molécula está aquí para enseñarnos algo, para replantearnos algo. Por ahí estoy completamente equivocado y soy visto como un drogadicto más. Hoy en día tampoco me interesa. Hoy en día me interesa saber que me levanto todos los días con ganas de vivir, que la peleo, que la lucho y que trato de ayudar cuando puedo. Me gustaría ayudar un poco más. Decía la Madre Teresa de Calcuta, hay que dar hasta que duela. Me gustaría en vez de dar limosna, me gustaría dar lo que me falta. A veces lo intento, pero me gustaría ser una persona que dé más, me gustaría dar más todavía. Creo que tiene que ver mucho con la molécula de Dios, con el THC. Preguntas. No te escucho. Socialmente siempre se tuvo en cuenta porque la marihuana mataba con el ir, aprendiendo un poco más, hoy en día se tiene en cuenta que todo lo contrario, estimula la neuronas, no matar. ¿Podrías explicar un poco este proceso? Hoy en día está completamente comprobado que el THC y el cannabis en general es un más allá de ser un neuroprotector, ¿no? Es un promotor de neurogénesis, nacimiento de nuevas neuronas. Que yo sepa, el cannabis no puede matar ninguna neurona, no tiene la capacidad para matar una neurona. Es un proceso que THC no conoce. Tiene la capacidad de secuestrar y de dominar y de someter y de hacer lo que le dé la gana con tu cerebro. Claro, el tema es que yo siempre cuento una anécdota. Yo estuve ahora, hace un rato estuve en Perú. Estuvimos en una charla que fue un doctor argentino que yo respeto muchísimo. Es un capo, de verdad que es un capo, y es un genio en el tema del cannabis y el dolor. ¿Conocen a Marcelo Morante? Sí, alguien lo mencionó. Marcelo Morante no es un amigo, es un conocido, al cual respeto muchísimo. Él contó una anécdota que me llamó muchísimo la atención, y con esto quisiera más o menos ir cerrando la idea. Él trabaja en La Plata, ¿no? Dice que todos los meses llegaba un señor ya de edad grande con un autito, y llegaba todos los días, todos los meses se llevaba sus botitas y se iba, no charlaba mucho, y un día después de mucho tiempo él tuvo la inquietud o la curiosidad de preguntarle de dónde venía, qué hacía, si le servía, ¿no? Y el señor dijo, yo manejo todos los meses 7 horas hasta aquí y 7 horas de vuelta, un hombre grande. Y le dicen, o sea, le sirve mucho el aceite, le funciona mucho el aceite. Y cuénteme, le dice, ¿usted vino acá? No, yo vine acá por un dolor de una lumbalgia y unas cosas. Y luego una pregunta le dice, ¿a usted le quitó el dolor? ¿A usted le quita el dolor? Mire, le dice, doctor, a mí el dolor no me lo ha quitado por completo, pero lo que sí ha hecho es que me ha cambiado la percepción que tenía del dolor. Me parece que la neuromodulación que el cannabis hoy en día ejerce sobre nuestro cerebro, yo creo que es una evolución, yo creo que es un aprendizaje,
Y yo creo que deberíamos dejar de satanizar tanto la planta. Esa es mi conclusión. Yo creo que habría que aprender más de la planta y habría que adentrarse en las herramientas que la planta nos ofrece para mejorar nosotros y evolucionar como personas. Gaby, ¿alguna pregunta más? ¿Algún sí? Vos preguntaste por el otro, ¿no? ¿Cuántos de aquí presentes conocen al UNCUS? U-N-C-U-S. UNCUS. Alguien que me diga algo y le doy $10.000. Va, no, dale, no importa. Metele. Un logo o así, como Neptuno. Esto es una... Sí, ¿no? Sí. ¿Sabés la función que es? $10.000 dijiste. $10.000. Gaby, de mi cheque. UNCUS. Bueno, ahora les voy a contar algo. Esa palabra tan rara que se llama UNCUS es una unidad de procesamiento de millones de información, Se encuentra al final, vio que el cerebro tiene como, que parece una nuez, tiene como circunvoluciones. Bueno, al final de la circunvolución parahipocámpica, o sea, atrás en el hipocampo, al final se encuentra esta pequeñísima unidad. Pero esta pequeñísima unidad que se encuentra ahí es importantísima para tres cosas. La primera, es responsable de la memoria anterógrada. ¿Alguien aquí familiarizado con la memoria anterógrada? La memoria anterógrada, señoras y señores, es la que se encarga de que no nos volvamos locos con la cantidad de imágenes que se graban en nuestro cerebro cada milésima de segundo, 24/7, hace millones de años, con la edad de cada uno de ustedes. Desde que ustedes eran un feto, se comenzó a grabar información organoléptica. Primero, ¿no? Y cuando pudimos abrir los ojos, lo que podemos ver, todo lo que vemos, todo lo que ustedes ven, miren, yo volteo así y ya vi todo esto. Todo queda grabado en mi cerebro. ¿Qué hace la memoria anterógrada? Automáticamente lo desecha, porque si lo almacena, nos volvemos locos. Ustedes se imaginan, Borges, que es uno de los motivos por el cual vine a Argentina, el gran escritor, tiene un libro que se llama Funes el Memorioso. Al final Funes el Memorioso se volvió loco porque se acordaba hasta de la forma de las nubes. La memoria anterógrada depende del UNCUS. El UNCUS es el que se encarga de que los recuerdos se desechen y no nos vuelvan locos. 1. 2. El UNCUS, que para mí es su principal función, es el responsable de una de las conciencias más importantes que se generan en el cerebro: la conciencia autonoética. ¿Qué es la conciencia autonoética? Es la capacidad que tenemos nosotros de vernos en la historia. Nosotros creamos un cuento, creamos una novela, creamos la historia de nuestra vida y nos incluimos. Es la manera de vernos, es de visualizarnos. Pero ¿qué pasa? Realmente no podemos vernos, realmente no podemos saber cómo somos. Es más, ¿no les pasa a ustedes que cuando escuchan su voz en WhatsApp les da bronca que tengan una voz tan fea? ¿No les pasa que dicen, esta es mi voz? ¡Qué horrible! No me gusta mi voz. Bueno, tomar conciencia de la voz que tienes, tomar conciencia de la imagen que tienes, tomar conciencia de la impresión que causas en la gente, tomar conciencia de todas esas cosas se llama conciencia autonoética. Y el UNCUS es el responsable de eso. Adivinen qué hace el THC con el UNCUS. Le dice, papito, vení, sentate ahí con el resto. Esa plantita que le pusiste agüita y solcito, secuestra a tu UNCUS y lo hiperestimula hasta donde le da la gana. Por eso es que la gente que fuma, los que fumamos, tenemos la capacidad de observar, pero desde otro lado. ¿Qué pasa? O sea, estoy viendo y me digo, wow, te estoy viendo, ¿no? Te estoy mirando. Bueno, esa es otra de las pequeñas facultades, Gaby,
contestaba tu pregunta. Un Q sin H. Nunca más. Otra pregunta, la que quieran. Si no me hacen preguntas, voy a seguir hablando y lo voy a seguir cobrando a David y eso es fatal. Yo tengo una. Mantener, desde tu punto de vista, es decir, que mantener un consumo medianamente diario de THC. La doctora Susan Sharp, que es la dueña del centro holístico más importante en Nueva York, esa doctora está completamente convencida de lo siguiente, que bueno, ¿cuál es su nombre? Gonzalo. Gran pregunta, Gonzalo, porque me da pie a una cosa que es interesantísima. Ponele, Gonzalo tiene 10 receptores cannabinoides en el cerebro, 10. Pero Gonzalo es un tipo feliz, increíblemente es un tipo feliz. Entonces Gonzalo tiene una buena cantidad de anandamida. De repente Lorena no tiene la misma cantidad de anandamida. De repente Lorena no es tan feliz todos los días y su anandamida menos. Y de repente Pablo, que ya se fue, el de los haters, de repente es... Ah, no te fuiste. Visualmente me engañas. Entonces, de repente Pablo es hasta un poquito menos feliz que Lorena, que es un poquito menos feliz que Gonzalo, que es un poquito menos feliz que Marco. ¿Qué quiere decir con esto? Tengo 10 receptores cannabinoides, pero tengo bastante anandamida. Entonces, el THC se va a enfrentar con un montón de anandamida, en mi caso. En tu caso, con un poquito menos, en el caso de Ardel, y en el caso de Pablo. Entonces, ¿qué pasa? La doctora Sharp, ¿qué es lo que aconseja? Cada ser humano, cada individuo, por eso se llaman individuos, porque somos individuales, necesita un perfil de cannabinoides específico. Hay gente que el THC, de acuerdo al ratio o de acuerdo a los porcentajes, le va a actuar. ¿Por qué? Porque tiene menos endocannabinoides contra quien pelear, porque tiene el camino más liberado. Entonces, también es importante que el perfil del cannabinoide que pretendes consumir diariamente vaya de acuerdo a tus ligandos endógenos. Yo, por ejemplo, soy una persona que me levanto feliz. Tengo 650.000 millones de problemas. No me interesa. Me levanto, soy la persona más feliz del planeta. Me pongo unas pantuflas, salgo a ver mis perros, pongo el agua para el mate, le agradezco a Dios cada momento, cada segundo, saludo a mi familia. Soy una persona feliz. Doy a los que los amo, les digo que los amo. Entonces, el THC lo que ha hecho conmigo es un abuso, porque me ha hecho más feliz de lo que ya era. Pensé que era imposible ser más feliz. Adivina que me equivoqué. Entonces, a mí, por ejemplo, me cae muy bien una planta con un perfil bajo en THC, porque mi nivel de anandamida es importante. Pero hay personas que de repente un nivel muy bajo de THC o muy alto de THC, mira, al final el THC es como el amor. El principal problema de la humanidad es el amor. En exceso es malo y en pocas cantidades también. Hay que encontrarle la vuelta, ¿no? Es como cuando tienes un perro, ¿viste? Cuando le das mucho amor se pasa de vivo, cuando le das poco amor, un día te miran, ¿no? Es como todo en la vida. Ahora, por ejemplo, en defensa de las personas que dicen, no, que el THC es adictivo, es muy simple. Uno decide qué hace con su vida. Yo siento que el THC es como el teléfono. ¿Ustedes vieron los teléfonos cuando le ponen el brillo alto? Todo se ve mucho más lindo, ¿no es cierto? Los colores, todo va vivo, pero adivina que la batería dura menos. Tú decides
si quieres que la batería te dure lo que vos quieras. Depende de vos, todo depende de vos, todo en la vida depende de uno. Que el THC influye en la manera como tomamos decisiones, yo creo que sí, pero para mejor. Dice que la gente dice, peligrosísimo el THC porque en la toma de decisiones te puede... No. Yo creo que el THC te mejora en todo. Si eres una persona inteligente y eres una persona que tienes alguno de los principios grabados, ahí tiene todo eso. Entonces, el THC lo que va a hacer es mejorarte. Ahora, yo siento que si tu esencia es buena, el THC te va a hacer más bueno. Ahora, si sos un hijo de puta, lo más probable es que seas más hijo de puta. Eso estoy convencido, ¿eh? El THC a un hijo de puta no lo va a hacer un buen tipo, ¿eh? O sea, imposible. Pero sí, el THC al desinhibirte aparece tu esencia. Vos te desinhibís, es como el alcohol. Obviamente el alcohol es mucho más peligroso y es más tóxico. Pero si vos tomás, aparece una persona tuya, pero si sos lo que vos seas, el THC te lo va a desnudar y te va a colocar en una posición en la cual tú digas, este soy. ¿Por qué? Porque actúa sobre todas las áreas de tu cerebro que te definen, sobre todo con tu conciencia, la manera como te autopercibes. Entonces, el perfil genético de la planta que quieras consumir todos los días, trata que se adecue, que sientas el efecto. No sé cuánto es, yo no soy un experto, no sé, hay gente que le encanta fumar todo el día, hay gente que fuma en la tarde, hay gente que le cae mal fumar todo el día, hay gente que fuma en la noche, hay gente que comienza como el mañanero, hay gente que le gusta a la hora que le guste. Todo en la vida, yo siempre digo, vivir la vida es como ir al baño, nadie lo puede hacer por vos, nadie, no importa qué tan empático sea. Yo, por ejemplo, ¿no, Lorena? La empatía es importante, pero también tiene un límite. Porque yo te puedo querer mucho, pero si a vos te cortan la pierna, la que usa muletas sos vos. Con esto, ¿qué te quiero decir? Tu vida es tuya y te pertenece. No depende de nadie más que de vos. ¿Te quieres fumar 700 porros al día? ¿Te quieres fumar un porro? Es tu vida. Se lo dejo a mis hijos. Los adoro. Pero es su vida. No es la mía. Entonces, esa para mí es la gran lección de la planta, una de las grandes lecciones de la planta, ¿no? El que tu capacidad de tomar decisiones cada vez sea mejor. ¿Por qué? Porque te conoces más. Al autoconocerte más, vas a evolucionar, vas a crecer y posiblemente tu capacidad de tomar decisiones mejore. Señores, dale. Otra parte de la pregunta era que vos asociás la evolución de la planta con la evolución del ser humano. Sí. Ahora la planta cada vez evoluciona más, cada vez hay mejores cultivadores, mejores productos y cada vez tiene más porcentaje de THC, no era comparado con lo que tenía antes. Ahora, este gran porcentaje de THC, por ejemplo, ingerirlo fumando, que vos lo captás muy rápidamente cuando fumás, por partes hace mal al cerebro o no, deja... Gonzalo, Sí. ¿Qué te preocupa? No, pero como dicen los mexicanos, no soy mexicano, pero el mexicano dice al chile. ¿Qué te preocupa? Lo que me preocupa es, o sea, yo me enfoco demasiado en mi tiempo en el buen funcionamiento de mi cuerpo. Intento comer bien, intento que los procesos corporales, por ejemplo, entreno para estar mejor físicamente, para que en un futuro poder vivir longevamente. Bien. Okay. Por ejemplo, bueno, los procesos cognitivos y todas esas cosas que vos entrenás todos los días hacen que en un futuro vos seas mejor en dicho aspecto. Ok. Entonces, eso lo que me preocupa es al día de mañana. ¿Qué edad tenés? 10. 10. Me encanta la duda. 19. ¿Hace cuánto fumás? Desde los 5, ¿no? No, 3 años. 3 años. O sea, arrancaste... Yo nunca fumo diariamente. Ajá. Si yo tengo que responderte
científicamente, humanamente, profesionalmente, personalmente. Un cerebro a los 19 años, esa etapa del teenager, es un cerebro en formación. No están ligados ni estructurados todos los componentes, ¿no? Mi experiencia es desde aprendí a fumar a los 50 y tantos, ¿no? O sea, increíble. No sé qué hubiera sido de mi vida si hubiera fumado desde los 16 o 17. Pero conozco muchísima gente que ha fumado desde muy chico y si he notado algo en ellos, y voy a ser completamente honesto, no he convivido mucho con gente que fumaba, porque acuérdate que he sido el peor detractor de los un día me acuerdo que estábamos en el auto con mi familia, en un auto yo iba atrás y adelante iban mis primos y todos fumaban menos yo, el antipático. Y veo que la camioneta, la chata venía pero así pum 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 y a mi lado había un tigre que venía armando un porro pero precioso. Yo miraba así el auto, en eso una obra de arte. Entonces cometí el infeliz acto de comentar y en voz alta, como todo un dominante pelotudo, le dije, con todo el amor del mundo, le dije, qué increíble, es fascinante la motricidad fina que desarrollan ustedes los drogadictos. Pero se lo dije así, alto y claro. Mi prima, que era la líder de la manada, frenó el auto en el medio de la nada y me dijo, mira, hijo de puta, no somos drogadictos y estoy harto de que nos faltes el respeto. Y le dije, mira, drogadicta. Acto seguido, ese servidor quedó en el medio del desierto. No sé cómo me bajaron de la chata. Me tuve que hacer un colectivo y caminé como 4 horas, perdido. Me bajaron. Entonces, si vos me preguntás a mí, ¿qué he notado en todos estos fumadores crónicos? Algunas quejas de ellos mismos que tengan que ver con la capacidad de recordar. No me acuerdo, se me borró. No el que está fumando en el momento, porque el que está fumando en el momento expresa de que el proteasoma en ese momento está capturado, está secuestrado, él no puede pensar, solamente piensa en el presente. No, yo te hablo de un fumador a largo plazo. El 90% de ellos, que tampoco conozco a muchos, presentan este tema con la memoria. A largo y a mediano plazo. Y a corto plazo, olvídate, porque no hay memoria a corto plazo cuando fumas. Pero a largo y a mediano. He notado. Pero adivina qué. Yo también creo que es producto de que si todo el día tenés el proteasoma secuestrado, posiblemente se te olviden algunas cosas que hasta ese momento de repente no pensabas que eran importantes. Pero por algo se borraron. También. A veces el CPU también recicla, manda a la papelera, ¿no? Pero bueno, me parece que con esto, Gaby, ¿te gustó? ¿Todo bien? ¿Hablaste de serotonina? Serotonina. Cerrá con esa, dale. ¿Qué es la serotonina? Gonzalo. La hormona de... La felicidad. Felicidad extrema. Aguante la serotonina, aguante la serotonina. Exactamente. La serotonina es el neuroequilibrante más importante que tenemos. Depende básicamente de 2 compuestos químicos que se llaman triptófano
Y piridoxina o vitamina B6, el 98% de la concentración de la serotonina se encuentra en la panza, por eso que cada vez que tenemos un susto o algo se nos cierra el estómago. Muy poco llega al cerebro, pero lo poco que llega al cerebro se encarga es el director de orquesta. Todo el equilibrio del cerebro depende de la serotonina. Bueno, el THC es posiblemente uno de los componentes que más afín es con la serotonina. Tiene una grandísima capacidad de conectarse, por ende, promover sus receptores y llenarnos la cabeza de más felicidad. Absolutamente todo que tenga que ver con THC, su sinónimo es felicidad. Señores, un gustazo.